Título, dejen que me lo ponga por ahí el hermano Armando, como título del mensaje, por ahí se los hicimos llegar por las redes sociales, paralizado o estancado. ¿Sí? ¿Por qué estancado? Bueno, porque este relato, hermanos, la mayor parte de este relato bíblico se lleva a cabo en un estanque, en el estanque de Betesda. ¿Sí? Ahorita vamos a ver el desarrollo de esta narración, hermanos. Voy a hacer la lectura. Quisiera que me acompañaran solamente con su vista y vayan absorbiendo, váyanse impregnando, hermanos, de esta palabra, ya que de esta emanará pues la enseñanza del día de hoy para la iglesia, hermano. Y la palabra del Señor en esta mañana nos habla así: el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y se fue. Oremos. Padre celestial, amantísimo, creador del cielo, de la tierra y de todo el universo, Padre, en esta mañana primeramente quiero ponerme a cuentas, Padre, con usted, Padre, porque he pecado de pensamiento y de obra, Padre. Pero en esta mañana, Padre, he orado desde muy temprana hora, Padre, para que usted use mi vida como un instrumento más, Padre, para edificación de su iglesia, para traer este alimento espiritual a cada uno de mis hermanos, Padre, que están en alguna necesidad, que están necesitados, Padre, de ser levantados, Padre. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras mentes, bendice nuestros corazones, para que esta palabra sea infundada, Padre, sea cincelada en estos corazones duros, Padre, y que al salir de aquí, esta palabra caiga y no regrese vacía, sino que esta palabra quede guardada en cada corazón de cada uno de los que estamos aquí oyendo esta palabra, Padre. Se lo pedimos solamente en el nombre que está por encima de todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hoy, domingo 1 del mes, estamos aquí reunidos, hermanos. Y no es una casualidad que estemos aquí reunidos, hermanos, sino que es un llamado de parte de Dios. Es un llamado el cual hace a su rebaño, hace a sus ovejas para venir a alimentarse, pero no físicamente, hermanos, sino espiritualmente. Así es de que el Señor bendiga la palabra que será expuesta, bendiga mi vida y bendiga a todos ustedes para que puedan escuchar, puedan comprender esta enseñanza, hermanos. Y hoy, hermanos, hoy quiero trasladarlos, aunque sea imaginariamente o metafóricamente, como usted le pueda llamar, al lugar de los hechos, donde se lleva a cabo este relato que acabamos de leer. ¿Dónde, hermanos? Pues en Jerusalén.
En Jerusalén se lleva a cabo este relato, ¿sí? Así es que pongamos nuestras mentes en este lugar, en Jerusalén, en la Tierra Santa, ¿sí? Imaginemos, hermanos, imaginémonos por un momento estar en ese lugar donde ocurre este relato, esta historia, hermano. Vámonos hasta allá, concentrémonos e imaginemos que estamos allí pasando esta versión, este relato, esta historia, hermano. Y bueno, pues nos dice en la escritura, el versículo 1, dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Pero ¿cuáles cosas, hermano? Después de cuáles cosas. Bueno, hermano, déjenles explico un poco. El contexto de este relato lo vemos aplicado desde el capítulo 4, hermanos, donde nos explica cómo Jesús subía y bajaba constantemente. Al decir subía, ya sabemos que Jerusalén estaba en la parte alta y Galilea estaba en la parte baja, ¿sí? Entonces él dice que subía o bajaba de Galilea a Jerusalén, llevando su ministerio, haciendo sus milagros, haciendo sus sanaciones. Y nos dice aquí, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Bueno, en el capítulo 4 nos explica que él ya venía, hermanos, de hacer sus milagros, de hacer sus obras de sanidad. Por ejemplo, ya había estado anteriormente con la mujer samaritana en el pozo. ¿Recuerdan esa narración? Que le dijo a la mujer que le diera agua, ¿verdad? Y luego enseguida, hermano, también el milagro que había hecho con el hijo de aquel rico, ¿verdad? Que fue a su casa para sanarlo, hermano. Entonces ya venía él en el capítulo 4, nos narra estas historias. Por eso nos dice aquí, ya en el capítulo 5, nos dice, después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De los milagros que había hecho. Ya venía él trabajando desde hacía ya tiempo, hermano. Por eso aquí les quiero explicar por qué dice después de estas cosas, ¿sí? Así que Jesús venía sanando y haciendo todo tipo de milagros mesiánicos, hermano, del Mesías. Y ya le comenté que había estado con la mujer samaritana, con el hijo del hombre, y ahora, hermano, subía a Jerusalén. Dice aquí, y subió, ¿sí? Y subió Jesús a Jerusalén, ¿sí? Entonces subía, hermanos, a Jerusalén a seguir haciendo su ministerio. Pero también en este mismo verso nos dice que había una fiesta judía, hermano. Y en Jerusalén, hermano, déjame decirle que celebraban 3 fiestas muy importantes en el año. Yo creo que más de alguno ya debe de saber qué fiestas importantes se celebraban cada año, donde acudían miles, cientos, muchísima multitud de personas, hermano, a las fiestas, porque eran unas fiestas que eran tradiciones, eran tradicionales, como por decir ahora aquí, la fiesta de toros, el carnaval, las fiestas de los supuestos patrones, vaya, donde se congrega mucha gente en el pueblo, y hay alegoría y hay muchas cosas, hermanos, que llaman la atención de la multitud, ¿no? Entonces aquí se celebraron estas 3 fiestas, hermano. Dice en comentarios bíblicos que la primera fiesta y una de las más importantes fiestas, que era la Pascua judía, que en hebreo es Pesaj. Esta es la fiesta judía que se celebraba normalmente cada año. En segundo punto también, hermanos, se celebraba el Pentecostés o la fiesta de las semanas, que en hebreo también es el Shabbat. Y como tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? O de las casas, de los tabernáculos. Y esta fiesta se nombraba en ese tiempo Sukkot, ¿sí? En hebreo. Pero esto no es lo que quiero predicarles hoy, hermano. Esto no es lo que quiero predicarles hoy. Hoy quiero hablarles de Jesús. Hoy quiero hablarles de lo que Él venía haciendo. Porque es el propósito de una predicación, de hablar de todas las obras del Señor.
¿sí? Ese es el propósito. Y bueno, así mismo decirles que Jesús no seguía las tradiciones, hermanos. Él no venía a divertirse, Él no buscaba festejar en las fiestas o en las tradiciones o donde había muchísima gente, hermanos. Nada de eso, sino que Él aprovechaba, hermanos, la multitud, aprovechaba la inmensidad de personas, fíjese, aprovechaba la inmensidad de personas, el río de personas que se juntaban, que se congregaban, hermanos. ¿Pero para qué? Lo aprovechaba para que fortaleciera su ministerio, para darse a conocer, con las personas. Por eso Él acudía a esas fiestas para seguir su ministerio y seguir predicando de su palabra. Y tomaba esas fiestas no para irse a divertir, como muchos tenemos por costumbre, hermano, sino que iba a predicar, iba a llevar el evangelio. Él aprovechaba esas reuniones de multitud para llevar el evangelio y fortalecer su ministerio, hermano. El verso 2 nos dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Hermanos, usted ha de saber que la ciudad de Jerusalén estaba amurallada. Era una ciudad, un pueblo amurallado. No sé de qué material, de ladrillo, de adobe, de piedra, pero toda la ciudad estaba amurallada, ¿sí? Y había varias puertas para entrar a la ciudad, ¿sí? Estas puertas las menciona Nehemías en el libro de Nehemías. Ahí menciona las 10 puertas, eran 10 puertas, que la puerta de Damasco, que la puerta de los leones, etcétera. Eran 10 puertas para entrar a la ciudad. Pero esas puertas todo el tiempo se mantenían cerradas y con vigilancia, porque la ciudad estaba muy vigilada. Nadie podía entrar sin un salvoconducto o X cosa, o a dónde vas, o qué quieres, qué vienes a hacer a la ciudad. Todo eso, hermano, la ciudad estaba muy protegida, ¿sí? Pero, hermanos, aquí nos dice en el verso 2: cerca de la puerta de las ovejas había un estanque. ¿Cuál puerta era esta? ¿Cuál puerta era esta, hermano? Esta era la única puerta que permanecía abierta. Fíjense qué curioso, ¿eh? Era la única puerta que permanecía abierta de todas las 10 puertas. Era la única puerta que permanecía abierta todo el tiempo. ¿Por qué? A decir, bueno, ¿y por qué? Porque era la puerta de las ovejas. Era la puerta de las ovejas para entrar al estanque de Betesda. ¿Y qué acción se hacía en ese estanque? Pues fácil. En ese estanque se lavaban todos los animalitos que iban a ser sacrificados en el día. Tenían que lavarse ahí, tenían que purificarse en el estanque para poder ser ofrecidos en sacrificio. Por eso era el estanque. ¿Se da cuenta? Un estanque donde lavan los animalitos. ¿Cómo quieren que haya estado, verdad? El agua a lo mejor ya verde, enlamada, y bueno, pues el agua sucia, ¿verdad? Ya los animalitos hacían sus necesidades adentro. ¿Cómo quieren? El estanque pues estaba fétido, ¿no? Era una cosa gravosa, ¿no? Y bueno, pero ese era el estanque para lavar las ovejitas. Y bueno, el estanque de Betesda, hermano, quiere decir en hebreo casa de gracia o casa de misericordia. Algo le trae ahí en mente por aquí. Casa de gracia o casa de misericordia, casa de paz, ¿verdad? Que casi estamos hablando de lo mismo, hermano. Y seguido de esto, hermanos, nos dice que había 5 pórticos. ¿Qué eran pórticos? Pues como vemos ahora los portales de la plaza, hermanos, esos son pórticos, son portales, ¿sí? Unos espacios con columnas y techados, ¿sí? Y el verso 3 nos dice que allí, en esos pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Imagínense, hermano, vamos suponiendo
que la plaza fuera, en medio del kiosco, fuera el estanque. El estanque era una especie de un rectángulo, como una alberca. Dicen los comentarios que era de unos 20 por 40, algo así, más o menos, en la medida que nosotros conocemos, ¿sí? Y profundo, ¿sí? Y alrededor había esos pórticos, los portales. Estamos hablando como ahora los portales que están alrededor de la plaza. Y que esos portales, hermanos, esos pórticos estaban llenos, y hacía una multitud exagerada de enfermos, hermanos, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Y qué estaban haciendo ahí? ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban esperando el movimiento del agua. Podemos imaginarnos un estanque, hermanos, largo en forma de alberca, con un área rectangular y alrededor de esos 5 portales, donde se encontraban un sinnúmero de enfermos esperando ser sanados por un movimiento del agua del estanque. Hermanos, pero este movimiento no era un movimiento muy seguido, ni era un movimiento efectivo que dijeran a las 3 de la tarde se va a mover el agua y nos vamos a aventar todos. No, hermanos. Dice el comentario que podían pasar meses sin que el agua se moviera. No se movía el agua. Por tal motivo, todos los enfermos, hermanos, estaban ahí esperando el movimiento del agua, y ese movimiento no era muy seguido, ni mucho menos en un tiempo definido. Y todos los enfermos estaban listos al primer movimiento del agua, para poder entrar en ella y ser sanados. ¿Se imaginan qué tensión era ahí, hermano? De los enfermos tenían que estar prestos, tenían que estar listos para que cuando el agua se moviera, ellos poder arrojarse y ser sanados, hermano. Pero el grave problema, hermano, es que solamente un enfermo era sanado a la vez. No todos los que entraban al estanque eran sanados, solamente uno a la vez. Podrían aventarse 20, 30, pero el primerito que tocaba las aguas era el único que salía sanado. Entonces, hermanos, cada vez que el agua se movía, sucedía algo inaudito, hermano. Sucedía algo cruel. Ahí, hermanos, había golpes, había aventones, había rasguños, había palabras obscenas, había riñas, había desacuerdos por querer ser el primero al entrar a recibir la sanidad al estanque. ¿Se da cuenta? Si hablamos de miles de personas enfermas que estaban ahí esperando que se moviera el agua. Imagínense, cuando se movía el agua, todo el montón de enfermos trataban de llegar al agua, hermanos, de cualquier manera. Y allí había empujones, había aventones y lastimados y todo, hermanos, queriendo encontrar la sanidad. Querían ser los primeros en zambullirse a las aguas del estanque para ser sanados. Y era un enorme caos, hermano. Era un enorme caos. Pero, ¿qué es lo que en realidad pasaba allí en esos momentos, hermanos? ¿Qué pasaba? ¿Qué era lo que sucedía cada vez que el agua se movía, hermano? Se sentía un tremendo egoísmo. Un tremendo egoísmo en ese lugar. Aunque era el lugar de la gracia y de la misericordia, cuando el agua se movía, hermano, se sentía un tremendo egoísmo por querer los más fuertes, los más grandes, ¿sí?, entrar al agua, y al más desvalido lo dejaban sin ayudar. En vez de que los que estuviesen con más movimiento, ver por los más necesitados, por los más desvalidos, por los que no se podían mover para llegar al estanque. A ver, hermano, yo te ayudo, yo te llevo al estanque, aunque yo me quede aquí, pero yo te llevo para que tú seas sanado primero. Hermanos, hoy las iglesias, en estos tiempos, las iglesias y asimismo las calles están llenas de enfermos, hermanos.
llenas de enfermos físicos, pero también llenas de enfermos espirituales. ¿Y qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos? Queremos la sanidad para nosotros solos. Nos encerramos aquí en el estanque, estamos estancados, estamos paralizados, y la gente que necesita, la gente que está paralítica, la gente que está tirada, la gente que está caída en la calle. Bien, gracias. Y si alguien llega y ocupa, necesita, hermanos, nos hacemos indiferentes como iglesia. No lo invitamos a que venga y pruebe de las aguas de la sanidad de esta casa de paz. ¿Somos una iglesia indiferente? ¿O qué es lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestras mentes, hermanos? ¿No tenemos la gracia y la misericordia de Dios? Dice una palabra: da de gracia lo que recibes de gracia. Y estamos como en ese estanque. Viene una bendición y todos la queremos, hermano. Todos nos arrempujamos y nos peleamos, y hay disensiones, y hay celos, y hay de todo, hermano, por querer agarrar las bendiciones primero. Y los de abajo, hermano, los que están en verdad necesitados, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los aventamos? ¿Los empujamos? Tenemos que examinar esa posición, si en realidad esta es una casa de misericordia, una casa de paz, una casa de amor. Tenemos que trabajar desde lo dentro de nuestro corazón y decir: ven, hermano, necesitas entrar al estanque de la sanidad. Ven acá, te invito. Pero no, hay un egoísmo dentro de todas las iglesias, y no quiero hablar en esta iglesia personal, se está dando en todas las iglesias. Y en la misma calle, en el mundo, hermano. ¿Quién ayuda a quién? ¿Está un hombre tirado? Pasa a las personas, se le suben casi encima o lo patean para que se haga un lado, hermano. Tenemos bondad, entonces. Tenemos esa misericordia. ¿Somos cristianos? ¿O nomás queremos parecer ser cristianos? ¿Recuerdan el buen samaritano? Pasó el sacerdote, le rodeó al que estaba desvalido. Pasó el levita y le rodeó. ¿Y quién fue el que le ayudó? El samaritano, que nada tenía que ver en el asunto, porque él no era ni de aquí ni de allá, no era ni Chana ni Juana, no era un religioso. Él no conocía de Dios, y fue él el que levantó al que asaltaron los ladrones. Él lo levantó y lo llevó a una posada y le dijo al dueño de la posada: dele de comer, dele donde dormir, que yo le pago el regreso. ¿Cuándo hemos hecho esa obra de caridad? Hermanos, queremos que la bendición, queremos que los milagros sean solo para nosotros los más fuertes, hermanos, pero nunca vemos por los desvalidos, nunca vemos por los que están abajo, hermanos, por los que están tirados en su lecho, como vamos a seguir viendo en el desarrollo. Y sigue diciendo el verso 4. Dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Hermanos, quiero explicarles un poquito de este tema. Estos versos 3 y 4, indicando en los comentarios para armar la prédica, nos explica un poco que hay controversia en estos dos versículos, y dirán: ¿por qué nos dice esto? Bueno, porque después viene una parte en la cual quiero que quede muy claro, hermano, que estos versos anteriormente en los manuscritos antiguos no existían. ¿Sí? El verso 3, parte del verso 3 y parte del verso 4, que dice aquí:
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. En el verso 4 nos lo dice muy claramente que bajaba un ángel. Pero dicen los comentaristas y los eruditos de la Biblia, hermanos, que nunca se miró el ángel. Nadie lo vio. Entonces, en los manuscritos antiguos no había esa porción de la escritura. Se dice que los comentaristas y los muy metidos o muy conocedores de la Biblia agregaron, después de una corrección bíblica, agregaron esto al Evangelio. Pero en los manuscritos anteriores, cuando eran papiros, cuando estaban escritos a puño en un papiro, hermano, allí no venía esa porción de la escritura. ¿A dónde quiero llegar con esto, hermano? ¿Usted cree que Dios permitiera que estas personas estuvieran ahí estancadas y que se metieran a un estanque de agua hedionda, de agua podrida, donde se lavaban los animales? ¿Usted cree que Él hubiese permitido esta acción, hermano? Yo lo veo difícil. ¿Usted cree que Él hubiera permitido que hubiera golpes, que hubiera pleitos, que hubiera disensiones, que hubiera separaciones en ese grupo de enfermos? Claro que no, hermanos. La iglesia, hermanos, es un grupo de personas donde estamos enfermos. Estamos enfermos, hermanos. Y hay de todo. Hay celo, hay disensiones, hermanos, hay empujones. Y lo vuelvo a repetir, es en todas las congregaciones. ¿Usted cree que Dios permita eso en las iglesias? Claro que no, hermano. Dios es amor. Dios quiere que sus hermanos estén en un amor fraternal. Dios quiere que sus hermanos trabajen, que sus hijos trabajen en su obra, hermano, en la obra de Cristo Jesús. Dios quiere que no haya separamiento de iglesia. Dios quiere que caminemos juntos, porque juntos vamos a poder seguir adelante. Y allí había, ya lo mencionaba, un egoísmo fatal, hermano. Había un egoísmo fatal. Yo creo que Dios no era el que estaba obrando de esa manera. Dicen, pues, volviendo al tema, que esto eran creencias de las mismas personas que estaban enfermas. Creencias. ¿Sí? Dice el verso 5: y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Se da cuenta? Toda una vida, 38 años tirado en su lecho, en camilla, no sé, su colchonetita. Dice aquí que era su lecho, y estaba enfermo. ¿Se imagina entonces usted, hermano, 38 años sin poderse mover, tirado literalmente en el suelo? ¿Sí? En la Biblia, hermanos, nos dicen que esto sucedió cuando Jesús estaba en su ministerio. ¿Cuándo fue esto? Cuando Jesús tenía entre los 31 y los 33 años de edad. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, que el paralítico que estaba aquí, o el enfermo, tenía 7 años más cuando Jesús nació. ¿Se da cuenta? Antes de que Jesús naciera, este enfermo ya estaba postrado, ya estaba en el suelo, hermano. Qué aguante, qué soporte, hermano, de soportar esa gran enfermedad, hermano. Hermanos, ¿cuánto tiempo podemos estar enfermos? Cada uno de nosotros, esperando ser sanados, y la sanidad no llega. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene la iglesia, hermano?
2, 3, 10, 15, 20. ¿Cuántos años tienen? Buscando la sanidad. Buscando la sanidad, queriendo ser sanados, hermano. Y no llegan. Y no llegan. Pero algo raro sucede a veces en nuestras vidas, hermano. En nuestras iglesias. Algo raro a veces sucede. El Señor nos muestra su misericordia. El Señor nos muestra su gracia. Pero también, hermanos, algo raro, y me da pena decirlo, pero a veces el enfermo no quiere sanar. No quiere sanar, hermano. Quiere estar ahí, enfermo, porque ya se acostumbró a esa enfermedad. Volviendo un poquito atrás, dice que la mayoría de los enfermos que estaban ahí en los pórticos, hermanos, ya vivían una vida placentera. Es más, con esto les puedo decir todo, ya ni se movían, hermano. Cuando el agua se quitaba, ellos estaban bien plenos ahí. ¿Por qué usted cree? Porque las personas de afuera, como era la casa de gracia y la casa de misericordia, llevaban comida. Y ponían sus botecitos y les echaban moneditas. La gente de afuera, los fariseos que pasaban por ahí, por las personas de la calle, pasaban y había misericordia. Les llevaban un taco, les llevaban una moneda, les llevaban un vaso de agua, X. Entonces había enfermos que ya no querían ser sanados, que querían estar ahí por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque les caía la comida, les caía el dinero. Entonces ellos veían el agua que se movía y ya ni se paraban a ser sanados, hermano. Ya no querían ser sanados. Así hay miembros en nuestras iglesias, hermanos, que viven una vida de confort, viven una vida placentera, viniendo, sí, cada día, cada cita, cada servicio, venimos, pero seguimos enfermos. Porque somos conformistas, porque nos conformamos con un vaso de agua, porque nos conformamos con un pedazo de tortilla, un pedazo de virote. Pero no pedimos al Señor la bendición y la sanación para nuestras vidas. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando también espiritualmente. Prefieren, hermanos, muchos de nosotros preferimos estar paralizados en el mismo lugar, esperando que otros vayan a tenderle la mano para poder seguir viviendo una vida, pero una vida mediocre, ¿no? Esperando que otros vayan a ayudarte o vengan a ayudarte. ¿Por qué? Porque no quieres ser sanado. Hay mucha diferencia, y quiero que aclararlo. Hay mucha diferencia. Hay personas que quieren ser sanadas, pero nosotros no les ayudamos a ser sanados. Y hay otras personas que están enfermos, pero que no quieren ser sanados. Y se lo voy a poner así. Es como un alcohólico. El alcohólico tiene una enfermedad, porque el alcoholismo es una enfermedad. Pero si el alcohólico quisiera ser sanado, él mismo podría sanar con la ayuda del Señor. Pero si no quiere ser sanado, él va a seguir en esa vida. No hay medicina, no hay pastilla, no hay jarabe que le pueda quitar esa situación. Solamente su voluntad y agarrarse del Señor, hermano. Confiar en el Señor. A eso me refiero. Hay enfermos que no quieren ser sanados, hermano. Paso al verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado al enfermo y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Se da cuenta? Fíjese cómo Jesús actuó. Él estaba viendo ya, porque él sabía perfectamente lo que estaba pasando ahí. Él sabía cómo estaban todas las personas ahí, ¿sí? Y sabía perfectamente que muchos ya nada más estaban ahí por vivir en un confort, aunque enfermos, pero vivían en un confort.
ya era una sociedad corporativa ahí de enfermos. Ya era un corporativo, hermano. Y muchos, vuelvo a repetir, venía el movimiento del agua y ya ni se movían. Ay, que vayan otros. Nosotros estamos a gusto aquí, tenemos que comer. ¿Cuál es el problema, hermano? Entonces, por eso Jesús se atreve y le hace esta pregunta al enfermo. Lo vio, se dirigió a él y le dice: ¿quieres ser sanado? ¿Sí? ¿Qué le hubiera contestado el hombre, hermano? ¿Qué le hubiera contestado a usted? Claro que sí, quiero ser sanado. Quiero ser sanado, quiero levantarme, ya me cansé, 38 años en esta situación y no me puedo mover. Yo, obviamente, si tenía al sanador, al dador de vida, al dador de sanidad, ¿qué cree que le contesta el paralítico, hermano? Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Se da cuenta? Que quería ser sanado o no quería ser sanado. Él predispuso la situación. Jesús le dijo: ¿quieres ser sanado? Porque le estaba ofreciendo la sanidad. Y él le dice: bueno, es que no tengo quien me meta. Con ganas de que le dijera a Jesús: bueno, yo me quedo. Aquí me voy a quedar contigo, para que cuando se mueva el agua, pues yo te aviento. Yo creo que eso es lo que quería que hiciera Jesús, ¿no? Porque le estaba diciendo: pues es que no tengo a nadie. Cuando se mueve el agua, otro va y desciende antes que yo. Pues ¿cuándo? ¿Cuándo voy a sanar? Ya no más faltó que le dijera: quédate tú aquí conmigo. Hermanos, no tenemos confianza en el Señor. El enfermo no tenía esa confianza en el Señor. Jesús le estaba ofreciendo la sanidad, pero él la estaba rechazando. Es que yo voy a seguir buscando quien me ayude. Yo voy a seguir a la expectativa, a ver quién se padece de mí, compadece de mí y me avienta al estanque cuando haya el movimiento del agua. Entonces, hermanos, Jesús te pregunta: ¿quieres ser sanado o quieres seguir viviendo en esa vida, en esa condición, en esa situación? Entonces, hermanos, en este punto, el enfermo confiaba más en la creencia del agua curativa, del estanque, que en el mero sanador, hermano, que tenía ahí, que tenía enfrente de él. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? Que cuántas personas buscan la sanidad en lugares equivocados. ¿Cuántas personas buscan la sanidad en lugares equivocados o en creencias o tradiciones? ¿Cuántas personas andan equivocadas buscando la sanidad donde no está, hermano? Como en aguas milagrosas. Yo recuerdo hace unos años pasó un evento en un río, en un arroyo por allá en Querétaro, hermano, que una agua curativa. Y que iba la gente y hacía colas de día y de noche, hermano, para que le vendieran un garrafón de agua. Aquí llegaban al pueblo camiones de personas y los que enrolaban el viaje traían garrafones de agua, hermano, de agua curativa, y la gente estaba que se desbarataba por ir al agua curativa, hermano. ¿Se da cuenta? Gente creyente de Dios y estar buscando la sanidad en el agua curativa. ¿Cuántas personas peregrinan, hermano, poniendo en su vida por delante? ¿Cuántas personas hacen peregrinaciones y ya no regresan, hermano, por tantos peligros que hay en el camino? Buscando la sanidad en lugares equivocados, teniendo al dador de vida y al dador de sanidad delante de nosotros. ¿Por qué nos comportamos así, hermano? Si este enfermo hubiera tenido la confianza inmediatamente, pues Jesús hubiera obrado. ¿Sí?
Pero por la misericordia y el amor que Él tiene para los suyos, ¿sí?, el paralítico fue sanado. Fue sanado, y nos lo dice aquí en el verso 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Así, porque vio la necesidad que había en él. Vio que tanto tiempo tenía ya ahí, postrado en su lecho, y dijo: bueno, es el momento de ayudar a este pobre, porque nunca va a ser sanado en el estanque. Nunca va a poder llegar al agua curativa del estanque de Bethesda. Hermano, hoy yo quiero hacerte una propuesta. Jesús lo dijo al enfermo: levántate, toma tu lecho y anda. Hoy, con la autoridad, hermano, que me da la palabra de Dios, te pido que donde estés, hermanos, te levantes. Que te levantes de esa silla, que te levantes de ese lugar y te des cuenta que no eres un paralítico. No estás lisiado, hermano. No estás enfermo físicamente. Puedes caminar. Puedes mover tus extremidades. Puedes mover tus pies. Puedes mover tus manos. ¿Qué es lo que está pasando entonces en nuestras vidas? Hermanos, es posible entonces que tengamos una enfermedad espiritual. Si estamos bien físicamente, entonces estamos mal espiritualmente. Y hoy el Señor te pregunta, hermano: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado espiritualmente? Pues confía en Él, hermano. Confía en Él. ¿Estás desanimado? ¿Estás decaído? ¿Estás sin dirección? Es el momento de ser sanado. Es el momento de ser sanada, hermano, hermana. Si estás decaído, si estás tumbado, si estás en el suelo creyendo que estás paralizado, no estás paralizado. Estás enfermo espiritualmente. Tu espíritu está constrictado, tu espíritu está apretado, hermano. Así como una serpiente constricta a su presa, a su ratón, a su comida, hermano, así está el espíritu dentro de nosotros. Constrictamos tanto al espíritu que el espíritu ya no puede respirar y ya no puede trabajar dentro de cada uno de nosotros. Esa es la verdad, hermano. Estamos enfermos, pero estamos enfermos espiritualmente. Pero yo te pregunto: ¿quieres ser sanado? ¿O quieres pasar el resto de tu vida en ese estancamiento, queriendo entrar a las aguas de sanidad, hermano? Queriendo que el agua se mueva, que el ángel baje y descienda y te ofrezca esa sanidad. ¿Qué es lo que te propones y qué es lo que te prometes, hermano? ¿Vivir así el resto de tu vida? ¿O decirle al Señor: Señor, quiero ser sanado? Hoy, Señor, te digo: sáname, Señor, espiritualmente. Y si estás enfermo físicamente, también Él te va a sanar. No esperes que nadie más te empuje al estanque. No esperes que nadie más venga y te lleve y te levante la mano y te lleve al lugar de sanación, hermano. Si el lugar de sanación está aquí, en tu templo, en tu iglesia, con tus hermanos, con los tuyos. Aquí está tu sanidad. ¿Qué andas buscando en otro lado? Dile al Señor: Señor, hoy quiero ser sanado. Hoy quiero ser levantado y hoy quiero ser esa sanidad. Porque no estás lisiado ni estás paralítico, hermano. Gloria a Dios. Tenemos una vida que podemos caminar aún todavía. Oremos por los que en realidad físicamente están postrados en un lecho. Hoy oremos por los que están enfermos, hermano. Por los que hoy no se pudieron levantar. Por los que hoy no pudieron venir al lugar de sanidad. Oremos por ellos, hermanos, porque ellos sí necesitan de nuestra ayuda. Ellos sí necesitan de nuestras oraciones. Para que el Señor prontamente los levante y les dé sanidad. Ellos sí requieren. Nosotros aquí estamos, en el lugar perfecto. Y quiero concluir el mensaje, hermano, con el verso 9.
Y al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. ¿Se da cuenta? Fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Hermanos, el Señor obró ante la mirada de todos los que estaban en aquel lugar. ¿Y por qué no dijo, todos son sanados? ¿Por qué no dijo, todos en este lugar, levántense, tomen su lecho y váyanse? Para que se mostraran las obras del Señor en el lugar. Por eso a veces suceden los milagros, por eso a veces son las bendiciones, para que se muestre la gloria de Dios en aquel lugar. Hay una porción de la Escritura donde un hijo está endemoniado y le preguntan a Jesús, ¿de quién es la culpa, Señor? ¿De los padres o de los hijos? No es culpa ni de los padres ni de los hijos que ese hijo haya salido así, hermano, sino es para que se manifieste la obra del Señor en sus vidas. ¿Se da cuenta? Así es de que no culpe a nadie. Si usted tiene un hijo de una manera diferente, hermano, no culpe ni al hijo ni culpe al padre. Es para que se manifieste la gloria del Señor en su casa, en su familia y en sus vidas. El Señor obró ante la mirada de todos los que estaban en aquel lugar, quedando tal vez sin palabras por haber presenciado el milagro que se había tardado por más de 38 años. No sé cuántos años más tendrían ahí, porque yo creo que había muchos que tenían muchos años más. Este enfermo tenía 38 años, pero podemos darnos cuenta que a lo mejor había allí más de enfermos de 50, 60 años. Y todos quedaron, hermanos, boquiabiertos, porque habían presenciado esa obra de Dios, ese milagro, hermano. Pero llegó el momento, hermanos, llegó el momento en que el Señor lo levantó y lo sanó. Y hoy te repito, hermano, llegó el momento en tu vida, llegó el momento en tu casa, llegó el momento en tu trabajo, llegó el momento en la iglesia, hermano, de que tomes tu lecho, hermanos, te levantes y andes. No te quedes estancado, no estás paralítico, no te estanques más, sigue adelante, porque el Señor te ha sanado. Amén. Oremos.